Hola. Hola, bienvenidos a Rolando Studios. Hoy día conoceremos Adobe Flash CS4, lo último que ha lanzado Adobe Studio. Bien, vamos a crear una animación acá utilizando lo que es lo nuevo que ha lanzado, en este caso Adobe Studio. Adobe Studio ha aplicado lo que es cinemática inversa a los objetos hechos en Flash, es decir, la utilización de huesos, para no quedarse atrás tanto con Animator Studio o con el Toon Boom de que crean los dibujos animados en Cartoon Network. Entonces Adobe Flash ha lanzado en Flash CS4 lo que es cinemática inversa, la utilización de huesos. Eso es lo que vamos a hacer hoy día y lo novedoso que tiene Adobe Flash CS4. Bien, en este caso, para crear la animación con huesos es recomendable un archivo Flash con ActionScript, la versión 3.0, porque con 2 no es compatible. Entonces para eso vamos a crear un archivo con Adobe Flash CS4 y ActionScript 3.0. Muy bien, para eso vamos a hacer un caso muy genérico, general, a grandes rasgos, para que ustedes puedan ver lo que es la utilización de huesos o lo que es cinemática inversa aquí en Flash CS4. Bien, la utilización de huesos permite encadenar varios objetos y mover un solo objeto, ¿ya? Entonces, muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá en primer lugar? Lo que primero que voy a hacer acá es un simple dibujo, nada más. Ya, supongamos que esto es un brazo, ¿no? Voy a colorearlo. La cinemática inversa debe permitir, sin hacer tantos fotogramas claves para poderme desplazar o poder mover un objeto, con la cinemática inversa es muy fácil mover este objeto. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Lo que voy a hacer acá, ahora en las nuevas herramientas que tiene el Adobe Flash CS4, como pueden ver acá, tiene la utilización de huesos, la herramienta huesos. Entonces voy a aplicar huesos y hago acá 2 articulaciones de huesos para que este objeto se pueda mover. Entonces lo que va a hacer el Flash CS4 es tratar de mover, como pueden observar, mover las articulaciones de este objeto. Voy a acercar un poco más para que ustedes puedan observar la novedad de este caso de Flash CS4, ¿no? Como pueden ver, el objeto se está moviendo solamente con un punto de eje central para desplazarlo de un lugar a otro, sin hacer tantos fotogramas como antes se hacía en Adobe Flash CS3 o Macromedia 8, ¿no? En este caso es más fácil manejar los movimientos con la cinemática inversa. Muy bien, en este caso simplemente estoy moviendo. Puedo enderezarlo, ¿lo ven? Puedo inclinarlo con la utilización de huesos. Esta tecnología utilizaba antes lo que es Anime Studio para crear los animes, o también lo que hace Toon Boom, que es un software también para crear dibujos animados para Cartoon Network. Bien, ahora lo que vamos a hacer es darle animación a esto, ¿no? Porque solamente tengo un fotograma, como pueden ver en la parte superior de animación, en la línea de tiempo, solamente tengo un solo fotograma. Depende de esto para yo poder agregar más fotogramas. F5 y agrego más fotogramas, como se hacía siempre también en Adobe Flash CS3. Es cuestión de ubicarse nada más en los fotogramas y mover los objetos para que tenga movimiento, ¿lo ven? En la línea de tiempo. Es cuestión nomás, como le digo, de ubicarse en la línea de tiempo y me crea fotogramas claves. ¿Lo ven? Entonces de esa manera ha mejorado lo que es Adobe Flash CS4 en lo que es con respecto a animación, ya que utiliza la tecnología de huesos. Muy bien, vamos a ver un caso acá que ya tengo acá ya prediseñado. Por ejemplo, ¿qué es lo que se puede observar? Por ejemplo, he creado un símbolo que es el tractor de una grúa, más una capa que me va a simular la grúa de este tractor. Entonces lo que vamos a hacer acá es aplicar cinemática inversa para ver cómo trabaja este brazo mecánico. Entonces lo que voy a hacer acá es, voy a acercarme un poquito más acá para colocar la
cinemática inversa. Entonces voy acá a la herramienta hueso. Se supone que debo colocarlo de este lado hacia este lado de acá. Entonces ahora ya tengo la cinemática inversa. Me voy a alejar un poquito más para poder desplazar este objeto. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta los huesos, herramienta selección, y yo puedo mover este brazo mecánico, ¿no? Como pueden ver, tengo la animación para crear con la tecnología de los huesos este brazo. Entonces lo que voy a hacer acá es también nuevamente crear la animación. Nuevamente, como lo digo siempre, aparece un solo fotograma nada más. Entonces presionamos la tecla F5, como se hace en todos los programas de Adobe Flash o Macromedia para insertar fotogramas, ¿no? Entonces lo que voy a hacer acá es simplemente darle tiempos. Al de abajo también, el detractor también F5 para que le acompañe en todos los fotogramas. Listo. Muy bien, lo que voy a hacer acá es ubicarme nada más en un fotograma y añado los fotogramas claves que son de movimiento, ¿no? Entonces ya tengo este desplazamiento del brazo. ¿Lo ven? A simple vista es muy simple trabajar. Es muy simple trabajar con Adobe Flash CS4 para crear estos brazos mecánicos, ¿no? Como pueden ver, vamos a colocarlo acá, ahí para que ustedes lo puedan observar. Ya no hay que trabajar muchos fotogramas claves para crear este movimiento como hacía antes en Adobe Flash CS3 o en Macromedia 8. Simplemente ahora con la utilización de huesos me coloco en cualquier fotograma clave, hago el movimiento respectivo y al final obtengo los resultados que necesito. Más adelante haremos más trabajos en Adobe Flash CS4 con las nuevas herramientas que trae este nuevo software que ha lanzado Adobe Studio. Bien, esto es muy utilizado para los que hacen animaciones o también para los que hacen programación, animación web, diseño web, también es muy utilizado el Adobe Flash, o para los que quieren crear dibujos animados, también es muy utilizado lo que es Adobe Flash. En este caso, con la nueva tecnología que ha lanzado Adobe Studio con el lanzamiento de huesos, es más fácil trabajar. Más adelante haremos más trabajo con Adobe Flash CS4. Por el momento lo vamos a dejar ahí con respecto a la cinemática inversa, utilización de huesos en Adobe Flash CS4. Espero que les haya gustado lo que estamos mostrando acá, las nuevas tecnologías que lanzan al mercado. Muy bien, más adelante le haremos más cosas con Adobe Flash CS4. Muchas gracias. Con el ¿qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida. Desesperado, obsesionado contigo. Un sueño feo yo me hice ayer, en el que tú no estabas, linda mujer. Y ahora estoy solo, llorando aquí solo. Y ahora estoy solo.